Muy buenos días, mis amados hermanos. Bueno, no, ya es tarde, ¿verdad? Sí, perdón. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, esperando que estén muy bien. Pues es un privilegio para mí poder estar con ustedes hoy compartiendo la palabra de Dios. Siempre es un privilegio poderles acompañar. Como bien dijo mi hermano Sergio, soy nicaragüense, ya este año cumplo 12 años viviendo acá en México. De hecho, vine a México justamente para poder estudiar teología. Y bueno, nos quedamos sirviendo acá. Muchas gracias, mi hermano, ¿verdad? Y es un privilegio pues tener comunión con ustedes en este día domingo, un día en el que nos reunimos en distintas partes del mundo a alabar y adorar al Señor. Por la gracia de Dios también estamos siendo parte en una iglesia en Paseo del Alto. De hecho, les pido sus oraciones. Hoy en la tarde vamos a salir a evangelizar y la situación de seguridad como que ahorita está un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, Dios es el que guarda y protege a su pueblo. Entonces les pedimos también sus oraciones. Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Sé que está en una serie de Gálatas, así que vamos a continuar con esa serie. Vamos a estar viendo capítulo 5, versos 26 al capítulo 6, verso 2. Son 3 versículos que vamos a estar viendo hoy. Pero antes de empezar, mis amados hermanos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar aquí reunido con mis hermanos, Señor, por este privilegio que tenemos de reunirnos con libertad, a cantarte, a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor, a ser desafiados, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu el enseñador. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, estando sensibles y llevándonos, Señor, porque al final es tu Espíritu el que da el fruto, llevándonos, Señor, a poder vivir a Cristo, Señor, a poder poner por obra, Dios, lo que dice tu palabra, y que tu palabra sea un espejo, Señor, en el cual seamos confrontados. Y te lo pedimos, Dios, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, os voy a pedir que por favor vayan ahí en su Biblia, a Gálatas capítulo 5. Vamos a estar en el verso 26, como ya hemos mencionado. Creo que ustedes ocupan Nueva Biblia de las Américas, ¿es correcto? Ok, entonces ahí lo vamos a leer. Lo leo, dice de la siguiente manera: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, esta es la porción que vamos a estar viendo el día de hoy. Son 3 versículos, hay mucho que ver en estos 3 versículos. Pero lo que hay que recordar es que esto es una secuencia, ¿ok? Ustedes anteriormente ya han visto acerca del fruto del Espíritu. Voy a decir que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es justamente... perfecto, muchas gracias. Y es justamente por esto, que es el fruto del Espíritu, que entonces ahora Pablo va a dar algunas indicaciones, ¿ok? Podríamos decir que son muy prácticas, o sea, cómo se vería ese fruto en nosotros. Es lo que va a empezar a desarrollar un poco en esto, si bien ya también había mencionado algunas cosas antes. Pero cómo se ve ese fruto, ¿ok? Y recordarle que el fruto es todo esto, ¿ok? No es como que, bueno, tenemos una persona con mucha templanza, pero odia a todo el mundo, ¿no? O una persona que odia, que tiene mucho descontrol, falta de control, pero bueno, es un amor, ¿no? No, en realidad el fruto del Espíritu es todo lo que nosotros tenemos acá. Es lo que el poder de Dios, bueno, el Espíritu de Dios hace en nosotros por su poder, por su obra. Y después de hablar del fruto del Espíritu, entonces tenemos este tipo de indicaciones, como no nos hagamos vanagloriosos, que es lo que vemos en el verso 26. Va a decir, no provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Voy a estar saltando entre Nueva Biblia de las Américas y Reina Valera, por si de repente ven que digo algo diferente, ¿no? Pero ahora lo primero que dice, por lo menos en el verso 26, en el verso 25 ya había dicho algo, pero en el verso 26 dice, no nos hagamos
vanagloriosos. ¿Ok? Alguien que anda en el Espíritu, algo que lo identifica es que no busca la vanagloria. O sea, la gloria vacía, o por lo menos la palabra en el original así se podría traducir como una gloria vacía. Y si hay algo que busca el hombre de este mundo, o los hijos de este siglo, es una gloria vacía. Y el cristiano no debería de buscarla. Recordemos de que estas indicaciones también están dentro de otro contexto mayor. Acuérdense que esta es una iglesia que tiene un problema, ¿no? De hecho, Pablo empieza duro y a la cabeza, ¿no? Va a decirles, Gálatas insensatos. Cuando uno lee otras epístolas, ustedes ya lo han visto, como que Pablo primero hasta alaba un poquito a otras iglesias, ¿no? Tenemos a Corinto y les dice que son llenos de dones y otro montón de cosas. Pero aquí, bueno, está en juego el Evangelio y va a ir directo, va a ir preciso, conciso y macizo Pablo. Va a entrar en tema. Y parte de la problemática es que había un grupo, ¿ok? Un grupo judaizante, yo sé que eso ustedes ya lo han visto, que de alguna manera está tratando de volver a los rudimentos. Y por eso Pablo los va a exhortar de volver, no los rudimentos, a las cosas de antes, por ejemplo, la circuncisión. Y algo que va a caracterizar a estos maestros es que ellos se glorían en estas cosas. De hecho, cuando tú lees Filipenses en los primeros capítulos, tú tienes una problemática muy similar. Vamos a ver de que hay falsos maestros también. Y cuando Pablo habla acerca de estos falsos maestros, va a decir de que ellos hacen las cosas por envidia. Va a decir que hacen las cosas por contienda, que son el mismo tipo de palabras que va a ocupar también aquí, no envidiándonos unos a otros. Pero buscan una gloria. ¿En qué se glorían? Se glorían en lo que ellos hacen. Se glorían en su ley. Ahora, aclarar, no significa de que sea malo una persona que busca seguir ciertos lineamientos, pero al final, ya sabemos, en Gálatas, estas personas estaban buscando ser salvas ¿por qué medios? Por sus propias obras. Pablo en Efesios va a decir, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, lo que hacen al final lo hacen ¿con qué fondo? Con su propia gloria. Y por eso, cuando los Gálatas están escuchando esto, cuando Pablo una vez ya ha dicho, ¿no?, acerca de cuál es el fruto del Espíritu, entonces los Gálatas deberían estar de alguna manera razonando, ok, entonces estos hombres que están pervirtiendo el Evangelio, en realidad no tienen ¿qué? No tienen el Espíritu, exactamente. Lo que hablan no lo hablan ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Lo que ellos muestran, lo que ellos evidencian, no es el Espíritu de Dios. Así que su enseñanza no es de Dios. Entonces es lo que deberían ir razonando los Gálatas, porque he dicho el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego les dice a los Gálatas, no nos hagamos vanagloriosos, no busquemos una gloria vacía. El que es hijo de Dios no busca la gloria en donde no la hay. Por ejemplo, si nosotros leemos Jeremías 9:24, ¿qué dice Jeremías 9:24? Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿en dónde o en qué sí me da permiso la Biblia, no? ¿En qué sí me da permiso la Biblia incluso de alabarme? En conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿verdaderamente conozco a Dios? Estos hombres estaban alabando en otras cosas, en seguir lineamientos, en que por sus obras podían alcanzar una justicia. Pablo va a dejar claro que no es así. Va a dejar claro al principio de que Dios se ha manifestado a él, que Dios le ha dado el Evangelio y que en el Evangelio de Dios la justicia es por gracia, por medio de la fe. Y en el Evangelio que es por gracia, por medio de la fe, la gloria es de Cristo, es de Dios. Y es Jeremías 9 va a decir, el hombre que se ha de alabar en esto, en conocerme. Y alguien que no ha entendido el Evangelio, ¿no conoce a quién? No conoce a Cristo, no conoce a Dios.
Va a decir, por ejemplo, Pablo también en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, porque esto es algo, créanme, este tema es algo que se va a encontrar en muchas partes del Nuevo Testamento, porque pues básicamente va a ser un problema que vamos a encontrar en muchas iglesias, ¿no? Porque en donde se reúna gente, va a haber problemas. O sea, donde nos reunamos nosotros, cualquier ser humano, siempre va a haber problemas. Eso es así. Si no, pregúntale a un empresario, ¿qué es lo más difícil de una empresa? Es curioso, siempre dicen lo mismo, ¿eh? Dice, trabajar con personas. O bueno, hasta ahorita es lo que me han dicho a mí. No sé qué han de decir en su empresa, ¿no? Pero bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, va a decir de la siguiente manera, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando tú lees la primera carta a los Corintios, tú te vas a dar cuenta que en los primeros capítulos hay un problema de partidismos, ¿ok? Y algo que también Pablo le va a decir mucho a los Corintios es que ellos buscan sabiduría, ellos buscan mostrarse como sabios. Y Pablo les dice, yo no vine a ustedes con palabras elocuentes o queriendo mostrar que tengo mucho entendimiento humano, sino que me propuse no dar a conocer en ustedes otra cosa que no sea quién. Que no sea Cristo, para que yo no sea reconocido, porque eso es lo que va a desarrollar Pablo. Obviamente no estamos viendo primera carta a los Corintios, pero Pablo va a decir, para que en mí no se vea que ni elocuencia, ni el tipo de cosas que buscan los hombres, que cuando escuchasen, lo que escuchasen fuese el mensaje de Cristo. Más adelante, en el mismo capítulo 6, en el versículo 14 de Gálatas, por ejemplo, Pablo va a decir, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, imagínate, si Pablo está enseñando qué es el fruto del Espíritu y él viene gloriándose en sí mismo, ¿realmente estaría mostrando que el Espíritu de Dios está en él? No. Contraste a estos otros falsos maestros. Estos otros falsos maestros quieren gloria para sí. Y vamos a darnos cuenta que por eso andan en envidias. Vamos a ver en qué partes de la Biblia se utiliza esta palabra envidia, porque es algo que se utiliza, por ejemplo, en relación a los fariseos. ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero maestro de un falso maestro? De alguien que está en el Espíritu y alguien que no anda en el Espíritu. Bueno, va a mencionar envidias, pero primero menciona esto de la gloria vacía o andar buscando gloria en donde no está la gloria de Dios, ¿no? Por eso Pablo dice, lejos esté de mí, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora, en el contexto propio de Gálatas, a lo mejor alguien podría estar diciendo, bueno, pero qué gracioso, o sea, qué chistoso, que existan estos hombres, ¿no? Estos falsos maestros que de alguna manera están jalando a los Gálatas para apartarse del Evangelio, porque estos hombres se glorían ¿en qué? En sus prepucios cortados, ¿no? Mira, tengo mi prepucio cortado. Suena un poco chistoso, ¿no? Bueno, aquí hay un grupo de hombres y bueno, ¿y cuál es la gloria de estos hombres? ¿De qué se jactan? No, pues que tienen sus prepucios cortados, ¿no? Y que siguen la ley y la justicia. Y a lo mejor para nosotros podría sonar un poco chistoso, pero pongámonos por un momento a vernos a nosotros mismos. Si Dios nos escuchara, ¿de qué nos jactamos? ¿No sería ridículo? A lo mejor el tipo de cosas por las cuales nosotros nos jactamos o nos gloriamos. Por ejemplo, para poner algunos ejemplos, ¿no?, contemporáneos, creo que está claro el punto de que no deberíamos buscar gloria en otra cosa que no sea Cristo, o nuestro valor o nuestro sentido en otra cosa que sea Cristo. Pero, por ejemplo, ¿no?, un joven que su autoestima está en un mundo imaginario, de pulgares arriba, de likes, y que la gloria está en eso. Que bueno, digo jóvenes, pero en realidad uno se da cuenta que no es un problema que solamente tienen los jóvenes. ¿Ok? No es cierto. No es cierto que solo jóvenes buscan eso en redes sociales. ¿Ok?
Por eso luego hay personas que ponen fotos ahí medio provocativas. ¿Por qué? Porque pues están buscando atención de gente, ¿no? Y no jóvenes necesariamente, solamente. Es una gloria vacía. Se evidencia ahí que hay fruto del Espíritu cuando la gloria se busca en ese tipo de cosas, y de hecho que es un mundo imaginario, ¿no? En cierta medida en las redes sociales, o por lo menos sí vincula con personas reales, pero es una gloria vacía. Qué triste cuando alguien busca la alabanza de la gente en vez de la alabanza de Dios. Entonces, podríamos decir ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, hay otro tipo de tonterías por las cuales nos alabamos. A veces nos alabamos por nuestros títulos, por lo que hemos logrado nosotros, o por ejemplo, en estas cuestiones luego generacionales. ¿Han escuchado cuando la gente se quiere alabar en sus cuestiones? En mi generación. Mis amados hermanos, ¿ustedes creen que hay una generación que se pueda alabar delante de Dios? ¿Ustedes encuentran en alguna parte de la Escritura tal cosa como una generación de oro? No. No hay ni una sola. Pero de repente resulta que surgen unas actualmente, ¿no? Y me empiezo a gloriar en eso. Me empiezo a gloriar a lo mejor en que no atendí a mi familia, que soy un creyente de años, pero no conozco al Señor, no conozco su palabra, pero aguantábamos que los jefes nos dijeran de groserías. Somos lo máximo. ¿Eso es gloria? O incluso alguien más joven que quiera jactarse de lo que sea, ¿no? Eso es vanagloria. ¿Qué son el tipo de cosas que nosotros buscamos para encontrar reconocimiento delante de los hombres? Jeremías va a decir: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y si esa no es mi razón, pues probablemente tampoco debería estar buscando ningún tipo de razón para gloriarme. Porque ahí lo único que se está evidenciando es que no estás hablando en el Espíritu. No es fruto del Espíritu. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Buscar la gloria donde no la hay, gloria vacía. Algo que hay que recordar es que si bien el corte en el prepucio era una señal del pacto, por ejemplo para los judíos, esto no les iba a aprovechar si rechazaban a Cristo. Podían tener sus prepucios cortados y bueno, yo soy judío y aquí está la evidencia, ¿no? Pero habían rechazado a Cristo, ¿les vale de algo? No les vale de nada. En el caso del Antiguo Testamento no les aprovecharía si verdaderamente no temían a Dios. Pero por lo menos era algo que tenía que ver o tenía algún tipo de relación con una indicación de Dios. Pero en lo que yo me glorío, ¿tiene que ver con algún tipo de indicación de Dios? Entonces a lo mejor aquello en lo que yo me glorío pudiera llegar a ser incluso hasta más ridículo que en lo que estos hombres se glorían. Luego va a decir, ahí mismo en el versículo 26, que no provoca a sus hermanos, cuando dice, no provocándonos unos a otros. De hecho, el original dice como no invitándonos unos a otros. Tiene que ver con provocar algún tipo de reacción en alguien. En el contexto de Gálatas probablemente tenga que ver incluso con estar estimulando a las divisiones, incluso que habían dentro de la iglesia. Jesucristo era provocador, ¿ok? Hay que dejar eso claro. Jesucristo era provocador para llevar a las personas ¿a quién? A Dios, ¿ok? Señalaba lo que estaba mal, señalaba lo que estaba incorrecto. Pero alguien que vive provocando por el simple gusto de ver el mundo arder,
Han conocido gente así que provoca por el simple gusto de ver el mundo arder. ¿Es una persona que realmente anda en el Espíritu? No, por eso Pablo va a decir, no provocándonos unos a otros. ¿Okay? Ahí me tuve que ver a mí mismo, introspeccionarme y decir, Señor, obra en mí por el fruto de tu Espíritu. Por la obra de tu Espíritu, ¿no? Luego dice, no envidiándoos, no ser envidioso. Y no es simplemente envidiar de, hey, pues este tiene carro y yo no tengo coche. No solamente está hablando acerca de eso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Filipenses 1:15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, hablando también de falsos maestros que estaban buscando para sí un reconocimiento. Entonces estas personas aquí, estos falsos maestros, están buscando un reconocimiento propio. La palabra envidia no siempre se utiliza en un sentido negativo. Por ejemplo, Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En realidad, en el original, aunque aquí se traduce como celosamente, es la misma palabra envidia. O sea que el Espíritu de Dios a nosotros nos anhela ¿cómo? Reclamando su propiedad sobre nosotros. ¿Okay? El único que en el estricto sentido de la palabra puede ser celoso bien es Dios. ¿Okay? Porque nosotros legítimamente le pertenecemos a quién? Le pertenecemos a Dios. ¿Okay? Muchas veces nuestros celos no son en ese sentido. Bueno, más bien no están justificados porque nosotros no tenemos posesión última de nadie, ¿no? Pero bueno, en el original ahí dice envidiosamente. Pero ¿cuál es el detalle con estos maestros? Estos maestros quieren la atención ¿sobre quiénes? Sobre ellos. Así que los gálatas tienen que reconocer y ver, ok, en ellos no está el Espíritu de Dios, por eso es que son falsos maestros. Y, por ejemplo, si pasamos a Mateo capítulo 27, verso 18, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿A quién? A Cristo. Hablando de los líderes religiosos. Por envidia, porque le seguían a Él y no lo seguían ¿a quiénes? A ellos. Entonces le habían entregado. Esto habla de los fariseos que entregaron a Jesús por envidia, por celos, que otras personas lo siguieran más a Él, ¿no? Y ahí es donde volvemos a Filipenses 1:15 acerca de estos falsos maestros. Estos falsos maestros quieren la mirada sobre ellos, quieren la gloria sobre ellos, quieren la atención sobre ellos. También, por ejemplo, en 1 Timoteo, Pablo advierte acerca de este tipo de personas cuando dice capítulo 6, versos 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, y luego va a decir, envidias. ¿Por qué vienen luego con estas ideas? Para llamar la atención. La gente por lo general tiene comezón de oír, ¿no? Entonces, eso no es algo que solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ocurre hoy en día. Hay gente que sigue a personas simplemente por la comezón de oír algo nuevo, ¿no? Y estos falsos maestros están poniendo o buscando el reflector sobre ellos, y Pablo les dice aquí en Timoteo, esto produce envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. O sea, estaban mencionando cosas que también luego se encuentran en las obras de la carne que había mencionado en Gálatas, si se dan cuenta. Necios, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y bueno, Gálatas capítulo 4, verso 17 dice, tienen celo por vosotros. Esto es lo que Pablo ya les había advertido a los Gálatas. Les había dicho, estos falsos maestros tienen celo por vosotros. Quieren que ustedes les sigan a ellos, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Así que por eso Pablo vuelve a recordar esto, después de hablar del fruto del Espíritu. Estas personas no hablan por el Espíritu de Dios, no enseñan a andar
en el espíritu. Así que hay que tener cuidado. A veces la actitud de envidia se intenta disfrazar de justicia. Porque cuando estos maestros o estos falsos maestros vienen a hablar con los Gálatas, pues al final, ¿cómo manejan su discurso? No. Es que, a ver, sí Cristo, pero no les están enseñando bien. También se necesitan circuncidar y cumplir con estos requerimientos de la ley. Alguien que te lo va diciendo así hasta suena como una persona bien intencionada. Está preocupado por tu bien espiritual. O si suena, ¿no? Cómo a veces la envidia puede disfrazarse de justicia. Cómo a veces uno puede aparentar estar buscando ser justo cuando en realidad lo que hay es envidia. Buscamos el reconocimiento porque creemos que lo merecemos y demandamos en nuestra narrativa interna, porque cada quien cuenta luego su historia, ¿no? Contamos una historia en donde tratamos de mostrar por qué es importante lo que estamos diciendo y que debe haber un reconocimiento en lo que nosotros estamos diciendo. Pregunta, ¿cómo te sientes o cómo me siento yo cuando creo que no estoy recibiendo el reconocimiento que considero que merezco? Porque Pablo va a manejar eso como envidia. Gloria vacía. ¿Soy parte incitando o invitando, o sea, provocando a mis hermanos? Esos son el tipo de cosas que en la práctica luego van evidenciando quién está obrando por el Espíritu de Dios y quién no está obrando por el Espíritu de Dios. Y cuidado, porque podemos hasta autoengañarnos, ¿no? No, es que lo hago porque es justo, ¿no? Y no necesariamente es justo lo que estás demandando. Luego va a decir en el verso 6, y esto es otra cosa difícil, ¿ok? Es más, es algo imposible para el hombre. Y que solamente es posible estando en Cristo. Lo que empieza a decir en el capítulo 6. ¿Okay? Porque sigue hablando de cómo se ve este andar en el Espíritu. Hermanos, ¿es sorprendida en alguna falta? Ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Algo que evidencia andar en el Espíritu es justamente pues la forma en la que trato con el pecado de mi hermano. Okay. Una es cómo trato con mi pecado, ¿okay? Evidentemente. Pero luego cómo trato con el pecado de mis hermanos. Porque dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, porque tienen el espíritu de ¿quién? Espíritu de Cristo. Si realmente son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Sabes a quién se describe como una persona mansa y humilde? A Cristo. Así que si alguien verdaderamente es espiritual, la forma en la que debería tratar con el pecado de otros es como Cristo lo hizo. ¿Y cómo actuó Cristo? Bueno, ¿Cristo señaló el pecado? Por supuesto que señaló el pecado. Así que el ser manso no significa no señalar el pecado. De hecho, Jesús es muy claro en la forma en la que trata con el pecado, ¿no? Dice Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No les dice, bueno, pues no pasa nada, no, somos humanos. Ahí vamos, más bien los cuestiona y les dice, oye, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Con quién están? ¿O no saben quién soy yo? Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos en la tormenta. Y me pregunto yo, bueno, ¿cómo estaría yo en una tormenta, no? Si solo con el oleaje me mareo, ya luego con tener la tormenta, pues va a estar peor. Pero bueno, y al mar y se hizo grande bonanza. Mateo 16:23 va a decir el Señor Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿No te ofenderías si alguien te dice Satanás? ¿Y quién es usted, hermano, para decirme que ando actuando como Satanás? Bueno, lo primero que habría que preguntarnos es quién tiene que ser el hermano. En realidad no hay una indicación en la Escritura de quién tiene que ser mi hermano para decirme algo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, o sea, yo, Richard, tendría que preguntarme a mí, Richard, me gustaría que me hablen así. Y cuando uno es de armas tomar, pues se vuelve más difícil. Así habla Jesús y le habla y es interesante porque como que a uno le gustan esas historias en donde Jesús está con esta mujer adúltera y le dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Y ese es Jesús. Y Jesús es amor y hermano, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Jesús no le habló así a Pedro, porque Pedro es discípulo, ¿ok? Tú busca todos los escenarios en donde Jesús confronta gente y te vas a dar cuenta que los que más tiempo tienen, más duro les habla. En todos los escenarios. Y esos escenarios en donde es, hey, tranquilos, no la apedreen, es cuando está llamando a un pecador al arrepentimiento. Pero Pedro ya es un discípulo. Va a decir Mateo 9, 33 al 35, llegó a Capernaum. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda si Jesús andaba en el Espíritu? Híjole, entonces, ¿cómo es andar en el...? O sea, esto sí es ser amor esto, ¿eh? ¿Estoy actuando con amor? O yo percibiría eso así, si me hablan así, bueno, me están hablando en amor. Y mansedumbre. Pero Jesús era manso, ¿no? Bueno, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? El Señor Jesús sabe que están peleando por quién es el más importante. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y es curioso porque entonces nos damos cuenta que no siempre el Señor Jesús reacciona de la misma forma, aunque siempre con mucha firmeza. Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, a ver muchachos, vengan. No se preguntó de, bueno, no sé si se me ofendan los muchachos, ¿no? No, él llama a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Así que si alguno quiere ser el más importante, en la práctica se va a ver como quién. Como el menos importante. ¿Quién es el menos importante por lo general en una empresa? Al que mandan de mandadero en todo, ¿no? Oye, ve por esto, ve por aquello, ve por lo otro. Y más bien Jesús va a decir, bueno, sea el siervo de todos, el que busque ser el primero. Finalmente, pregunta, ¿así se imaginan a estos falsos maestros que estaban engañando a los gálatas? No. O sea, cuando los gálatas están escuchando estas palabras, y ellos ya han leído los evangelios y saben, los fariseos son los envidiosos. Como los discípulos cuando estaban buscando su vanagloria. Ellos deberían poder relacionar los conceptos. Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que él resucita, y resucita para regañarlos. Lucas 22, versos 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No solamente en sus palabras, esta escena en Lucas habla de cómo, el Señor Jesús está con el Sanedrín, en el patio está Pedro, y cuando Pedro le niega, Lucas nos va a decir, el resto de los evangelios no nos da este detallito, pero Lucas nos dice que en el momento en el que Pedro está negando, Jesús lo voltea a ver. Es como, ¿te acuerdas, cobarde, que yo te dije que me ibas a negar 3 veces? No eres valiente como crees que lo eres. Y tenemos que relacionar esto con ser amor. Cuando ellos no se quedan orando en el Getsemaní, Él les va a decir,
vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y así luego me recuerdo este versículo cuando no estoy pudiendo orar lo suficiente, ¿no? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando Pablo está diciendo de que sobrellevemos, de que seamos espirituales para restaurar a otros, el ser espiritual no significa solapar el pecado. Pero algo que también va a decir el texto es que al mismo tiempo que no tengo que solapar el pecado, tengo que señalar el pecado al mismo tiempo que reconozco que yo también estoy en debilidad. Y por lo general uno como que se maneja en los dos extremos. Está la persona que en honor a la justicia y la verdad y la fidelidad de las Escrituras condena con dureza sin reconocerse a sí mismo. Pero luego tenemos el otro extremo. Y el otro extremo es la persona que con ese afán de mostrarse amoroso, considerado, mira, yo también soy pecador, entonces nunca se atiende el pecado. Y ninguna de las dos cosas tiene que ver con andar en el Espíritu. Es las dos. Señalar el pecado al mismo tiempo que me reconozco a mí mismo en el proceso y acompaño a mi hermano en el proceso y me muestro en debilidad, pero es ok, esto está mal, pero vamos juntos. Pero se habla del pecado como la Biblia habla del pecado. ¿Ok? Si yo, Richard, simplemente le estoy dando vueltas, o sea, sé que mi hermano está en pecado, ¿no? Y yo simplemente le estoy dando vueltas al asunto y no trato la situación porque, ay, es que me da pena o no quiero hacer sentir mal a mi hermano. Mira, si tu hijo anda en drogas, ¿a tu hijo le va a gustar que le digas que deje las drogas? ¿Que está mal que ande en drogas? Pero ¿por qué se lo dices igual, aunque se enoje? Porque lo amas. Entonces queremos disfrazar de amor en realidad nuestra falta de amor. Pero cuando no señalas el asunto, cuando evades el problema, cuando esquivas la situación, es en realidad porque no amas a tu hermano y porque no te importa el tema lo suficiente como para confrontarlo. Entonces, cuando yo no atiendo la situación de pecado, en realidad no es por amor, es por falta de amor. Es porque no te importa tu hermano. Es porque no me importa mi hermano. Entonces, Pablo va a hablar acerca de, el andar en el Espíritu es, nosotros que somos espirituales, tenemos que restaurar al hermano. Para restaurar, pues obviamente se tiene que señalar el pecado, pero considerándonos a nosotros mismos y viéndonos en debilidad, nunca poniéndonos en una posición de superioridad. Y hablar del pecado como la Escritura habla del pecado, no es ponerme en una posición de superioridad. Más bien sería no confiar en la Escritura como autoridad, no hablar del pecado como se tiene que hablar. ¿Sí me explico? Y en eso se va a ver el amor. Y la pregunta es, ok, ¿cómo yo atiendo la situación de pecado de mi hermano? Porque eso es un gran indicador, créeme. Todos son importantes, pero ese es un indicador de realmente si somos espirituales o no. Esquivar el asunto no es ser espiritual, no es ser amor, es simplemente demostrar que no me importa. Así que si los Gálatas de Pablo, y Pablo les está diciendo, hey, ustedes están mal, y están mal porque están comprometiendo el evangelio, están haciendo esto, aquello, lo otro. Les está mostrando que estos otros maestros son falsos maestros que no andan en el Espíritu, pero que Pablo lo que se los está diciendo ¿en qué? En el
el amor en el Espíritu. Es producto de alguien que verdaderamente está preocupado, interesado por la iglesia. De la misma forma que un padre que verdaderamente ama a su hijo, y de hecho la Escritura lo dice, va a clamar a su hijo que se arrepienta al mismo tiempo que le dice a su hijo que está mal. Y eso es andar en el Espíritu. Y la pregunta sigue siendo, bueno, ok, estos son los falsos maestros, los que se glorían en sus prepucios, los que quieren volver a la ley para querer alcanzar su justicia y que hablan como que si cumpliesen la ley. Y bueno, ellos están mal, pero yo. Porque a ellos se les expresa de esta manera, pero ¿cómo se expresa en mí? ¿Cómo yo estoy lidiando con el pecado de mi hermano? Y el problema luego con hablar de la dinámica en la iglesia, porque es una dinámica que tiene que ver en toda iglesia y que es ciertamente a nivel emocional muy desgastante, y creo que por eso le huimos a este tipo de situaciones, porque es emocionalmente desgastante. Luego el hablar de eso se vuelve una excusa. ¿Ok? En el sentido de, no me ayudaron, no me vieron. El versículo 2 del capítulo 6 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, ¿esto es cumplir la ley de quién? La ley de Cristo. Juan, capítulo 13, versos 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy. Y la razón por la cual Jesús les va a decir un nuevo mandamiento os doy es porque el antiguo mandamiento decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora Jesús les va a decir, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y yo creo que ahí tenemos el mejor ejemplo, bueno, ahí tenemos el único ejemplo, o sea, en realidad el máximo, la apoteosis, si lo quieres decir así. Porque Jesús va a soportar a sus discípulos. Él va a decir en los evangelios, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Bueno, cuando yo sobrellevo las cargas de mis hermanos, es porque amarlos es soportar también. Y Jesús va a decir que se amen como yo os he amado. No solamente el soportar, el sobrellevar la debilidad, cuando Jesús dice cosas como, tantas cosas les quiero decir, pero todavía no las pueden sobrellevar, es porque también reconoce que sus discípulos están ¿en qué? En un proceso. Y amar a mi hermano es también reconocer el proceso en el que mi hermano está y estar dispuesto, y eso es algo emocionalmente súper desgastante, pues acompañar a mi hermano en el proceso en el que se encuentra. Va a decir, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais el amor los unos con los otros. Un amor que confronta, un amor que a veces duele, un amor que es paciente, un amor que está dispuesto a sobrellevar el desgaste emocional que cualquier relación en realidad tiene, ¿no? O sea, cualquier relación humana va a implicar algún tipo de desgaste. De hecho, más adelante Pablo va a decir que cada quien también lleve su propia carga, ¿ok? Porque tampoco es de que, bueno, todos los demás son responsables de mí y si yo estoy mal es culpa de los demás. No. Versículo 5, Pablo también va a hablar de una responsabilidad personal. Cada quien lleve su propia carga, y en ese sentido digo que luego es un poquito complicado cuando se habla de esta parte de, bueno, la responsabilidad que otros tienen sobre mí, porque entonces se vuelve una excusa para desvincularme de mi responsabilidad personal también. A cada quien o que cada quien se considera a sí mismo. Entonces, Pablo va a decir que cada quien también tiene una responsabilidad. Y miren, vivimos muchas veces en contextos en donde se camina igual en este tema también en los extremos. Está quien señala el pecado, no se muestra amor, y está quien quiere mostrarse amor y por eso en realidad termina no actuando con amor, justamente porque pues amar también es señalar lo que está mal. Y Pablo está mostrando justamente como aquello que les está diciendo a los Gálatas que debería haber en ellos. El fruto del Espíritu es algo que está en él y que por eso les está exhortando y les está animando a andar en el fruto del Espíritu. Entonces,
toda esta parte que viene aquí, después del fruto del Espíritu, son cómo se ve en la práctica eso. Cómo se ve en la práctica andar en el Espíritu y en la situación particular de los Gálatas. Así que, ¿quién está atendiendo las fallas de los Gálatas? Pablo. Pablo está sobrellevando lo que tiene que sobrellevar con ellos. De hecho, cuando vamos a la primera carta a los Corintios, incluso va a mencionar de que en un momento pues él escribe una carta llorando también, una carta que no tenemos al parecer, pero que la escribe llorando por la condición en la que se encontraban los corintios. Y aquí Pablo, él está atendiendo la situación de los Gálatas. ¿Cómo lo está haciendo? Señalando lo que está mal, pero buscando el arrepentimiento de sus hermanos en el Espíritu. ¿En quién se gloria Pablo en toda esta carta? En Cristo. En eso se ve que alguien anda en el Espíritu. Va a decir en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el verso 14 del capítulo 6 va a decir, pero lejos esté de mí gloriarme, ya lo habíamos dicho, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. Y cuando yo busco la gloria, y créanme, deberíamos tener temor de esto, cuando yo busco mi gloria y mi exaltación, estoy poniendo de lado a quien verdaderamente merece la honra y la gloria. Hay un escrito que a mí me impresiona mucho. Es un escrito del siglo II de un personaje que se llama Melito de Siria. Melito de Siria va a escribir acerca de Cristo. Esto dice, esta es la forma en la que muchos hombres de Dios hablaban de Cristo en la antigüedad. Y hoy en día también se puede hablar así. Entonces lo levantaron sobre un madero y le adjuntaron una inscripción que indicaba a quién mataban. ¿Quién fue? Contar es una cosa grave, pero una cosa más horrible es abstenerse de contar. Pero escuchen mientras tiemblan ante él, por cuya causa la tierra tiembla. El que colgó la tierra en su lugar está colgado. El que fijó los cielos en su lugar está fijo en un lugar. El que afianzó todo es afianzado en un madero. El soberano es insultado. Dios es asesinado. El rey de Israel es destruido por una mano israelita. Este es aquel que hizo los cielos y la tierra y formó la humanidad en el principio. El proclamado por la ley y los profetas, el que se hizo carne en una virgen, el que colgó en un madero, el sepultado en la tierra, el que se levantó de entre los muertos y que subió a las alturas del cielo, el que está sentado a la diestra del Padre, el que tiene toda la autoridad para juzgar y salvar, por medio del cual el Padre hizo las cosas que existen desde el principio de los tiempos. Este es el alfa y el omega, este es el principio y el fin, el principio indestructible y el final incomprensible. Este es el Cristo, este es el Rey, este es Jesús, este es el líder, este es el Señor, este es el que se levantó de entre los muertos, este es el que está sentado a la diestra del Padre. Él lleva al Padre y es llevado por el Padre. A Él sea la gloria y el poder para siempre. Amén. Mis amados hermanos, esto es el Evangelio. Alguien que verdaderamente ha entendido el Evangelio, ¿tiene algo de qué gloriarse que no sea en Cristo? ¿Crees que hay algo que tú puedas hacer, que mi generación, que tu generación, o la que tú quieras, pueda decir que es más grande y más sublime que esto? Cuando yo me glorío, cuando tú te glorías, lo único que evidenciamos es que en la práctica rechazamos el Evangelio, porque en el Evangelio no hay gloria para el hombre. Por eso Pablo les dice, no seamos vanagloriosos ni envidiosos, provocándonos entre nosotros, porque esto no es andar en el Espíritu. Así que
Recapitulando, ¿realmente podemos decir que se ve un andar en el Espíritu en nosotros? ¿Busco la gloria en Cristo? ¿En qué conozco a Dios? Si digo que he conocido a Dios, ¿en qué se evidencia que le he conocido? ¿Se ve mi espiritual en que busco el bien de otros, por ejemplo? Y que estoy dispuesto a sobrellevar lo que eso implica. ¿Hago las cosas por envidia, porque creo que merezco un reconocimiento personal? ¿Sobrellevo las cargas de mis hermanos de forma bíblica? Acompáñenme a orar.